fuiste nombrado el año pasado mejor entrenador de Asobal, de la primera división de España de balonmano, ¿no? ¿Cómo llegó el balonmano a tu vida? ¿Cómo llegaste a ser entrenador? En categoría cadete yo jugaba fútbol, tenía un hermano mayor que jugaba balonmano. ¿Cómo es para ti esos valores que debería tener el jugador perfecto? Tiene que ser consciente de que es un escaparate y que es un referente para mucha gente, y creo que eso muchas veces, ese pequeño prisma se pierde, el compañerismo, el preocuparse por el de al lado, y yo además antepongo mucho los valores de equipo y de humildad por encima de los egos personales que pueda tener cualquier jugador que tengamos. ¿Cómo asumes la presión de este año después de te han nombrado tantas cosas, te han dicho que eres eso, el mejor de España como entrenador? Cuando uno se dedica a lo que realmente le llena, es muy difícil que puedas tener una presión desmedida, o que puedas tener en ese sentido una incertidumbre. Lo primero es constancia, tener claro qué es lo que quieres hacer. Si quieres ser profesional de balonmano, tienes que comportarte como un profesional de balonmano y tienes que tenerlo en cuenta. Así es que importante el sacrificio, importante el comportamiento e importante la ambición. La búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Buenos días, Javier Márquez, ¿qué tal te va la vida? ¿Qué tal todo? Buenos días. Bueno, pues bien, la verdad es que bien. Una semana más en Aranda, una semana pues preparando los partidos de la semana que viene, pero bueno, la verdad es que todo bien y de momento contento. Un placer contar contigo aquí, que fuiste nombrado el año pasado mejor entrenador de Asobal, de la primera división de España de balonmano, ¿no? Sí, la verdad es que fue un reconocimiento que evidentemente es muy satisfactorio para mí, un reconocimiento que muchas veces pues te pone un poquito en un escaparate, pero que yo siempre le doy pues esa importancia que tiene un reconocimiento individual en un deporte colectivo. Al final esos reconocimientos individuales, si no fuera por la buena labor de todo el grupo en el Villa Aranda, si no fuera por todo el staff, si no fuera por junta directiva y por supuesto por los jugadores, pues difícilmente yo podría tener ningún reconocimiento. Pero la verdad es que una mención que me hizo ilusión, que hay que darle pues valor, pero tampoco hay que darle una importancia exagerada, sino que yo creo que te motiva a seguir trabajando y a seguir en el día a día pues intentando darlo todo, que es para mí lo más importante. Bueno, como tal, ya sabemos que eres entrenador del Villa, de este equipo amado en Aranda, que se vive demasiado. Y pues de primeras te queríamos preguntar cómo llegó el balonmano a tu vida, cómo llegaste a ser entrenador. Bueno, pues la verdad es que fue un poco circunstancial, porque yo jugaba fútbol, yo llegué un poco tarde al balonmano porque en categoría cadete yo jugaba fútbol, tenía un hermano mayor que jugaba balonmano, y fue circunstancial porque porque el entrenador de fútbol que tenía estuvo enfermo y yo iba a las instalaciones deportivas con mi hermano mayor. Yo me quedaba en el campo de fútbol, él se iba al balonmano, y al estar enfermo pues no tuvimos entrenamiento, y estaba en la grada viendo el entrenamiento de balonmano cuando me dijeron: oye, ¿por qué no te animas y te metes a entrenar un rato? Bueno, la verdad es que me gustó, me divertí, me lo pasé bien. Poco a poco empecé a ir compatibilizando los dos deportes, y ya al año siguiente, en cadete de segundo año, decidí dejar de jugar a fútbol y me incorporé ya a la disciplina del balonmano. Y esa fue mi llegada al balonmano, sin quererlo mucho, sin pretenderlo, pero que circunstancialmente me lo puso en el camino, y a partir de ahí no se ha separado nunca de mí. O sea, fueron azares del destino que llegaste a este deporte. Así es. Y hace 2 temporadas ya recibiste una llamada de Villaranda para venir aquí como entrenador de este equipo, de un Villaranda en descenso, un Villaranda que venía de no ganar ninguno, casi ningún partido. ¿Y tú cómo aceptas esa llamada, eso de formar parte del equipo de Villaranda? Pues fue, evidentemente, cuando recibes la llamada, pues valoras toda la situación personal, mi situación laboral,
Y fue una decisión bastante difícil. Aranda siempre es un sitio que me había llamado mucho la atención. Yo había venido como público, había tenido aquí a algún amigo jugando en tiempos como Quique Plaza, y había venido a ver partidos de él en aquella época cuando estaban en Asobal, y me llamaba siempre la atención, pues por lo que se vivía en el pabellón, por el público, pero también es cierto que la situación del equipo no era la ideal, precisamente por eso me llamaban. Entonces era un reto difícil. Yo venía de haber estado en Pontevedra con el Balonmano Cisne y habíamos descendido de Asobal. Había sido para mí una experiencia muy satisfactoria a pesar del desenlace final, a pesar del descenso. Y bueno, me había quedado ahí un poquito con las ganas de seguir un poco trabajando y seguir pues aprovechando esa experiencia que me había dado el año de Liga Asobal con el Balonmano Cisne. Y al final tuve que primero consultar si tenía posibilidad a raíz de la excedencia que tenía que pedir en mi trabajo, consultar evidentemente con Silvia, que tiene total toma de decisión al igual que yo, porque al final es una cuestión de consensuarlo, y al final sí que me decanté, aunque mi primera respuesta en la primera llamada fue que no. Pero bueno, a partir de ahí empezamos con las conversaciones, empezamos con todo el tema y finalmente me decidí a embarcarme en el proyecto. Bueno, y también quería preguntar, ¿cómo es para ti esos valores que debería tener el jugador perfecto? No hablamos tanto a nivel de balonmano, sino en el nivel de deporte en general, porque claramente se han conocido casos como Ronaldinho, Ronaldo Nazario, y bueno, no irnos tan lejos como el caso últimamente de Lamine Yamal, que ha sido más polémico. Quisiera preguntar cómo son esos valores que tú inculcarías en el balonmano o en los jugadores actualmente del deporte. Bueno, en primer lugar, creo que un deportista que está en un deporte profesional tiene que ser consciente de que es un escaparate y que es un referente para mucha gente. Y creo que eso muchas veces, ese pequeño prisma, se pierde. Es cierto que el mundo del balonmano es diferente al mundo del fútbol y a los casos que has puesto, pero yo en cuanto a valores, pues evidentemente el compromiso, el sacrificio, la profesionalidad. Yo siempre digo que el ser profesional de un deporte no tiene nada que ver con el dinero que uno percibe. Uno puede ser profesional sin necesidad de cobrar nada por ello. Y es importante que todos esos valores estén. Y luego, pues todo lo que conlleva el que en el compañerismo y en el vestuario, pues esos valores además se vean también reflejados. El compañerismo, el preocuparse por el de al lado. Durante una temporada, en un grupo de 19 jugadores, que es lo que tenemos ahora mismo en el Villaranda, hay momentos de todo tipo, momentos donde hay jugadores que en un estado anímico muy alto, pero también hay momentos donde hay compañeros en estados anímicos y de forma mucho más bajo. Y es importante pues que dentro del vestuario todos estén pendientes de sus compañeros. Al final el vestuario tiene que funcionar como una familia. Hay veces que hay pequeñas discusiones, pero también hay que estar muy preocupado, muy pendiente de todo lo que pasa. Y yo además antepongo mucho los valores de equipo y de humildad por encima de los egos personales que pueda tener cualquier jugador que tengamos. Así es que mucha importancia al compañerismo, al trabajo, al sacrificio y sobre todo a intentar siempre darlo todo. Bueno, claro, como mencionaste sobre el ego, porque eso es lo que mayor suele destruir el equipo, destruir la familia que se puede formar ahí dentro de lo que viene siendo el Villa. Yo, desgraciadamente, he tenido alguna experiencia en algún vestuario donde había jugadores que no se hablaban entre sí, donde había compañeros de puesto que tenían una lucha encarnizada y el comportamiento entre ellos no era lo más óptimo posible, y eso al final repercute en el rendimiento del equipo como tal. Yo creo que eso a día de hoy en el Villa Aranda no ocurre, es todo lo contrario. Creo que tenemos un vestuario excepcional donde todo el mundo está plenamente integrado. Muchas veces el tener, como decía antes, 19 personas con nacionalidades, personalidades, incluso diferencias de edad, caracteres totalmente diferentes, incluso hábitos diferentes porque son de otros países y tienen otras costumbres,
no es sencillo, pero que todo eso pueda funcionar, que todo esté perfectamente cohesionado desde el punto de vista del objetivo común, de cuál es el objetivo final que todos tienen, hace que ese camino sea más sencillo. Así que es importante siempre anteponer el bien común al bien individual, porque al final eso se va a traducir en el bien individual de cada uno de los integrantes del equipo. Y en el caso de que, por ejemplo, te apareciese en el equipo, en tu plantilla, un jugador como Dusevalle, que para quien no lo conozca fue un jugador que pues, cambió el balonmano, pero fuese un jugador el cual te faltase a entrenos, que le gustase mucho la fiesta, que igual te llegas algún entreno y no puedes afectado ya sea por alcohol o algo así, ¿qué harías tú con ese jugador sabiendo que es de lo mejor que tienes como a nivel de balonmano? Bueno, en primer lugar, Dusevalle, y lo conozco bien porque estuvo en Ciudad Real, era un jugador súper profesional, que en ese sentido no tenía nada que ver con esos jugadores quizá que estén pendientes. Era todo lo contrario, era un profesional que siempre entrenaba al 120%, era súper competitivo. Es cierto que tenía un mal carácter en determinadas situaciones competitivas, pero era para mí un profesional como la copa de un pino. Al final, cuando tienes un problema, antes decíamos que un equipo tiene que funcionar casi como una familia. Cuando tienes un problema, la primera cuestión es intentar reconducir ese problema. Creo que siempre hay que verbalizarlo. A mí me gusta ser un entrenador donde además haya una pequeña autogestión del grupo, es decir, donde primero el grupo sea capaz de gestionar cualquier problema que surge. Tanto con los capitanes como con el resto de compañeros, pues ante una situación que se encuentran, que sean capaces de gestionarlo. Pero si eso no da resultado y aún así el problema continúa, pues evidentemente ya el staff tenemos que abordar esa situación. Evidentemente hay cuestiones pues que muchas veces con una conversación y con un cambio de actitud se pueden reconducir, y si no, pues evidentemente al final son profesionales. Hay un régimen disciplinario, hay una serie de medidas que el club puede interponer en un momento determinado como tal. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de que un jugador falte un día a entrenar, puede tener, sin una razón justificada, que no suele ocurrir, pero eso tendría pues evidentemente una oportuna sanción económica bastante importante, aparte de que se le llamaría a capítulo con posterioridad. Por tanto, ante un problema, lo que siempre digo es intentar verbalizarlo, discutirlo, reconducirlo, y si no, pues evidentemente utilizar las medidas que en este caso legales dentro del régimen disciplinario del club tú tienes. ¿El equipo hay como algún tipo de rango superior, de alguien que vaya como por encima de los demás, o intentará siempre que sean como todos iguales Claro, y todos al mismo nivel? alguien que intente corregir esas conductas que pueden llevar a mal. Sí, el equipo funciona con 3 capitanes, que son los que en un principio están un puntito por encima desde el punto de vista de estar pendientes de todas las situaciones que sean. No es que los capitanes tengan ese rango superior, que puede ser como en el ejército, que tienen una capacidad superior, pero sí que tienen una responsabilidad desde el punto de vista de controlar situaciones que puedan surgir. Y la verdad es que en el caso del Villa Aranda, sobre todo con el capitán principal, que es Víctor Mejías, lleva muchos años en el puesto, está muy acostumbrado a ello, y la verdad es que hace una labor magnífica a la hora de controlar absolutamente todo. Y al final es importante que los capitanes tengan una buena comunicación tanto con sus propios compañeros como con todo el staff, para que a la hora de que preveamos que puede surgir algún conflicto en un momento determinado, pues que lo antes posible seamos capaces de abordarlo. ¿Y cómo llevas tú la presión? Porque como ya hemos dicho, fuiste nombrado mejor entrenador de Asobal, manteniendo al equipo en primera división ya con unas jornadas pasadas, te sobraban unas jornadas y ya estabas en primera división mantenido. ¿Cómo asumes la presión de este año después de te han nombrado tantas cosas, te han dicho que eres eso, el mejor de España como entrenador? ¿Cómo llevas la presión de mantener al equipo otra vez en Asobal y ya no solo mantener, sino soñar pues con un top 8 o incluso con Europa? Bueno, al final, como os decía al principio, creo que a los reconocimientos individuales hay que darles la importancia que tienen. En ese momento, pues evidentemente te satisface, te enorgullece, pero creo que también deben quedar en un segundo plano. Ha empezado una temporada diferente, una temporada que creo que va a ser más difícil que la anterior, porque creo que el nivel de la liga ha subido.
porque hemos tenido 9 cambios en plantilla y el adaptar otra vez a 9 jugadores a la dinámica de juego, al modelo de juego del equipo, no es sencillo. Por tanto, creo que va a ser mucho más complicado este año. Está claro que a todos nos gusta soñar y ser optimistas e intentar llegar lo más alto posible, pero creo que todavía estamos, lo primero, presupuestariamente, con los equipos de la zona baja de la competición, y el primer objetivo que tenemos que tener claramente tiene que ser el de la permanencia. Si somos capaces de conseguir ese objetivo de la permanencia, pues a partir de ahí, evidentemente, hay que ser ambiciosos y buscar otros objetivos a posteriori. Es algo que hicimos además cuando yo llegué en División de Honor Plata hace ya 3 temporadas. La primera opción era salir del descenso. Una vez que salimos del descenso, dijimos, bueno, y si intentamos meternos en zona media para no tener problemas, y cuando estábamos en zona media, pues es que no está tan lejos la fase de ascenso, y al final fuimos capaces de meternos en fase de ascenso, y cuando llegamos a la fase de ascenso, pues sin ninguna presión dijimos, pues mira, vamos a ir a por todas y a ver si somos capaces de ascender, y afortunadamente se consiguió. Afortunadamente el equipo dio un buen rendimiento. Pues este año algo parecido. Lo importante es ir poco a poco, saber que esto es muy largo, que a día de hoy llevamos 6 puntos, pero que quedan todavía muchos puntos en disputa, que todavía puede pasar cualquier cosa, que las dinámicas de juego muchas veces hacen que estés más arriba o más abajo, pero lo importante es tener tranquilidad y paciencia a la hora de trabajar. Y en cuanto a la presión individual que yo me meto, pues tengo una gran suerte, y es que entrenar a balonmano es mi pasión, es mi hobby, es con lo que yo disfruto. Entonces, cuando uno se dedica a lo que realmente le llena, es muy difícil que puedas tener una presión desmedida, o que puedas tener en ese sentido una incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo con mi trabajo. De hecho, soy una persona muy tranquila que intenta que los días de partido, por ejemplo el último fin de semana, que creo que era un partido muy importante porque nos enfrentábamos a un rival que estaba en la zona baja, era un partido directo, veníamos de un par de derrotas. Yo la verdad es que estaba súper tranquilo, asumo esos momentos con mucha tranquilidad. También quizá porque al final creo que todo el trabajo que está desarrollando el staff hace que llegues al partido con todo preparado, como cuando vais a un examen que os sabéis todo de pe a pa y dices, bueno, yo he hecho todo lo que he podido, a lo mejor ahora el examen es muy difícil y no soy capaz, pero yo he dado todo y estoy tranquilo con el objetivo de afrontarlo de la mejor manera. Pues así me tomo yo cada semana, cada partido, intentando verlo y sobre todo intentando disfrutar de lo que hago. Bueno, ¿y cómo es actualmente tanto el hecho psicológico como técnico de dirigir un equipo que es muy querido en Aranda? O sea, que está siempre todos los ojos de Aranda suele estar en el Villa, y ya a nivel nacional, con tu reconocimiento como mejor entrenador. ¿Cómo es esa parte de dirigir del equipo? Bueno, pues la verdad es que es muy, muy satisfactorio. Creo que en Aranda el balonmano es una manera de vivir. Creo que en ese sentido todo el mundo, al final, el tener 2000 y pico personas cada 15 días hace que todo el mundo se sienta parte del equipo, y es realmente increíble. ¿Cómo lo vivo? Pues lo primero, en la calle no puedo pasar desapercibido para nada. Todo el mundo siempre me conoce, me saluda, me habla. La verdad es que la gente me trata genial, no tengo ninguna queja, pero sí que hay que convivir con ello, y hay que asumir que Aranda es así, que es una población más pequeña y que no puedes pasar inadvertido, pero se lleva con gusto. Yo al menos no me supone ningún peso mayor de lo que ya supone en sí tener que dirigir al equipo. Y luego, pues al final, como os decía antes, desde el punto de vista psicológico, pues asumiendo que esto es lo que quiero hacer en este momento, disfrutándolo, y también pues intentando estar lo más integrado posible en la ciudad. Desde que llegué he intentado integrarme de la mejor manera posible, y creo que eso también hace que esté más a gusto trabajando. ¿Y tienes así algún tipo de rutina, algún, pues, incluso llamarlo ritual, algo que hagas siempre antes de un partido, algo que nunca te pueda faltar antes de un partido, incluso antes de un entrenamiento, contigo o pues con el equipo Pues en la sí, verdad algo es de que que hagáis todos? soy cero supersticioso, no tengo
no tengo, he tenido compañeros y compañeros entrenadores en algunos staff que eran de llevar determinada prenda siempre con ellos, incluso cuando se comía antes de un partido sentarse siempre igual, bueno, muchas manías en ese sentido. Yo la verdad es que no tengo ninguna, la verdad es que no creo como tal en la suerte, yo creo que al final la suerte es estar preparado para un partido. Luego evidentemente puede haber alguna bola que cae de tu lado, que cae del contrario, y que ahí puede haber pues evidentemente algo de azar, pero no creo como tal ni en la superstición ni en la suerte como tal. Creo en el trabajo, creo en siempre afrontar los partidos de la mejor manera posible, y a partir de ahí pues dará el resultado que sea. Y luego además con el paso de los años he aprendido también a tomarme las cosas de mejor forma, tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Muchas veces todas esas supersticiones afectan luego a cómo afrontas los resultados. Yo a día de hoy ni cuando ganamos me pongo muy feliz y es un jolgorio extremo. Evidentemente me alegro y estoy feliz, pero también cuando perdemos pues asumo, hay veces que me cabreo, que me enfado y que hay que entenderlo porque habremos hecho cosas mal, pero también es cierto que luego pues intento minimizar, que no tengo un problema. Y también pues si cuando termina un partido pues tengo familia que ha venido a verme, o tengo aquí a Silvia, pues evidentemente pues intento que mi trabajo no conlleve a hacerles pasar un mal rato a los míos y a los que están conmigo. Hay que asumirlo, yo como siempre digo, hay que pasar ese pequeño luto, pero a partir de ahí también ser consecuente que esto es deporte, y que en el deporte al final de 16 equipos en Liga Sobal, uno va a ascender, dos van a descender y uno va a promocionar, y hay que entender que puede pasar cualquier cosa. Bueno, ¿y cómo llevas? Bueno, ¿y cómo llevas? No, sino ¿cómo ves que uno de tus jugadores, Daniel Pereira, en sus posts de Instagram cuando suele jugar, lo suele acompañar con una cita bíblica? ¿Tú cómo llevas que eso, que un jugador o varios de tus jugadores llevan la religión? O si, ¿cómo la llevas tú? Bien, pues en el tema de Arthur, la verdad es que sí, de siempre. Al final es un jugador que cree, y que además él siempre hace referencias, incluso luego en el día a día, él agradece todo. Yo en ese sentido no soy de hacer referencias, no soy una persona así, pero bueno, yo creo que eso es algo que cada uno lo vive internamente de la manera que considera, y yo en ese sentido pues lo veo bien, no ningún problema. Incluso he tenido jugadores que siempre antes de salir a pista rezaban en el vestuario. Yo creo que cada uno en ese sentido tiene que encontrar su motivación, su fuerza, su fe, y a partir de ahí pues evidentemente utilizarla. ¿Y el vestuario cómo se notan ese tipo de culturas? ¿Cómo se llevan juntas? Porque claro, tienes jugadores de varias naciones, varios países, varias zonas, porque no es lo mismo un jugador español que un jugador letón. ¿Y cómo llevas ese cambio de cultura, cambio de idioma incluso, porque no tiene que ser fácil comunicarse con todos? ¿Cómo se lleva en el vestuario, no solo tú, sino los jugadores? ¿Les acogen bien? ¿Les cuesta un poco más Pues acogerlos? los jugadores es increíble porque cero problemas. Afortunadamente todos hablan inglés, no hay problemas en ese sentido de comunicación. Hace poco hemos tenido a dos jugadores georgianos que por un convenio que hemos establecido con la Federación de Georgia, y hemos tenido a dos jugadores georgianos, y ahí sí que venía un chico que no hablaba inglés, que solo hablaba georgiano, y ha sido mucho más complicado. Pero el resto de jugadores hablan todos inglés, y además siempre les insistimos para que hablen castellano lo antes posible. El caso de Yevgenis, que es letón, que está en su tercera temporada, esta sería su tercera temporada, y que ya habla y entiende el castellano perfectamente, pero es que este año que llegó Uroš Ostojić, serbio, habla inglés perfectamente, pero es que ya empieza a entender el castellano con pocos meses de estar aquí en España. Ellos también ponen de su parte y también entienden que para la integración es mucho mejor que sean capaces de dominar el idioma. Pero si no, pues bueno, siempre hay gente que en un momento determinado puede explicar algo, siempre hay gente que en un momento determinado puede ayudar. Y a pesar de que sus caracteres sean diferentes, creo que al final todos saben lo que es
convivir y cuáles son esos códigos de un vestuario, y creo que todos se adaptan a la perfección, y como decía antes, el vestuario es casi como una auténtica familia. Entonces, en un tiempo muerto, en una charla prepartido, se dan las charlas en inglés. Habitualmente en español, pero si hay que aclarar algo en inglés a algún jugador, pues se puede aclarar. La ventaja que hay es que hay evidentemente muchos códigos en cuanto a la nomenclatura y cosas de balonmano que los jugadores, aunque no dominen el castellano, las entienden perfectamente prácticamente desde el primer día, porque son cosas que tú repites mucho en el día a día. Entonces, a la hora de preparar una jugada, a la hora de insistir en alguna cuestión específica, al final, como todo es nomenclatura del deporte, al final todo eso se entiende. Pero si hay que hacer alguna aclaración en un momento determinado, se hace y no hay mayor problema. El que peor habla inglés del equipo soy yo, con diferencia. Yo estudié cuando estudié francés, no estudié inglés, y luego he estado intentando estudiar y demás, pero al final quizá el que peor lo habla soy yo, pero tengo una ventaja, y es que no me da ninguna vergüenza. Yo siempre cuando llegan los jugadores al principio de temporada les digo, yo os voy a hablar en un inglés tipo Tarzán, pero no me da ningún... Si queréis reíros, a mí no me da ninguna vergüenza, pero lo importante es que el mensaje que os tengo que dar os llegue, y al final esa comunicación es lo más importante. Así es que bien, evidentemente muchas veces cuesta un poquito más, pero sin problemas que pueda generar en el día a día. Como tal, tú para ellos, ¿qué figura eres? O sea, podríamos decir, en el ámbito de la familia, podríamos decir que eres como un hermano mayor que quiere guiar al equipo, o padre, por ejemplo. Yo creo que quizás soy más un padre, porque por un lado tengo que motivarlos, por otro lado tengo que darles toques de atención, tengo que reconducir algunas cuestiones en un momento determinado. Creo que si tuviera que asemejarlo a la figura de una familia, creo que sería casi como un padre. Pero también es cierto, como os decía antes, que me gusta mucho el que un jugador sea capaz de hacer las cosas, no porque yo se las imponga, no porque yo diga que hay que hacer esto porque es así, sino porque él crea que haciendo eso va a desarrollar mejor su trabajo. Y para mí eso es lo más importante. Creo que el ser capaces de estar convencido y motivado de lo que uno hace es la mejor manera de que la gente haga las cosas. También tenía otra pregunta, que ya van 2 años, si no me equivoco, del ascenso del Villa. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo vivisteis ese momento, que fue algo demasiado eufórico, haber jugado contra Burgos, que nosotros somos provincia de Burgos, jugado ahí, podría decir, en la capital? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues la verdad es que cuando terminó el partido estaba exhausto, estaba muy cansado, estaba súper feliz, pero la verdad es que estaba tan cansado, no había casi pegado ojo esa noche, porque al final, al jugar el partido de semifinales a las 8 de la tarde, y la final era por la mañana a las 12, teníamos que preparar y montar el vídeo para ponerle a los jugadores de preparación de partido. Encima hubo problemas a la hora de poder descargar el partido de semifinales del otro equipo, con lo cual lo estábamos casi terminando de descargar a las 2 de la mañana. A las 8 de la mañana era el desayuno y a las 9 era el vídeo, con lo cual mi noche fue de estar currando y dormí escasamente un par de horas. Y cuando terminó el partido, mi sensación fue de estar totalmente agotado. Pero es cierto que conforme fueron pasando las horas, cada momento estaba más feliz, y para mí fue algo increíble. No era mi primer ascenso, había habido algún ascenso de primera a plata, 2 en concreto, pero para mí este fue muy significativo y mucho más especial. Bien decías, fue en Burgos, contra el rival directo, un derbi. La gente en Aranda tenía ese partido señalado con sangre casi, pero la verdad es que lo disfruté mucho, y luego también lo disfruté porque es que el pabellón fue arandino, es que el pabellón fue una auténtica locura. La gente, la cantidad de gente que estuvo apoyándonos, la cantidad de gente que estaba al final del partido con una felicidad increíble, y para mí compartir esa felicidad con tanta gente, con todo el equipo, con todo el staff, en un año que venía de ser difícil, porque es que al final tú consigues el ascenso en un año donde estabas
además peleando por el descenso, donde en el mes de enero el equipo iba todavía tercero por la cola, es decir, que todavía estábamos próximos al descenso. Curiosamente ahí hubo un par de partidos que ganamos, los dos fuera de casa, en Ibiza y en Mallorca, y a partir de ahí el equipo se disparó. Pero es cierto que había sido un año muy complicado, un año muy difícil, que tuvimos que hacer algún cambio en plantilla en diciembre y llegar al final con esa fase de ascenso, que ya era un premio para nosotros, y encima conseguir el ascenso, pues una alegría increíble. Y como decía, para mí ha sido mi mejor momento desde el punto de vista personal dentro del balonmano. Encima mi familia no pudo estar el día de antes en el partido se casaba una cuñada mía, curiosamente, y no pude estar con ellos en la boda, pero hicieron el esfuerzo, se habían acostado súper tarde, a las 3 y pico de la mañana, y a las 7 de la mañana se vinieron para Burgos para acompañarme, y el que también estuvieran todos ahí para mí también fue una auténtica gozada. Mucho disfrute y algo que no voy a olvidar nunca. Como has dicho, de este año al año pasado ha habido 9 cambios de plantilla. ¿Eres tú el que intenta ahí buscar esos jugadores? ¿Tienes algún tipo de ojeador? ¿Cómo encuentran, si tienes algún tipo de ojeador, esos jugadores de ligas lejanas, o incluso jugadores jóvenes que no se les ha escuchado en ningún lado? ¿Cómo les encuentras tú? O si alguien busca por lo ti. Tenemos organizado, y eso lo hicimos cuando yo llegué aquí a Aranda. Tenemos organizado una estructura donde estamos 5 personas. Estoy yo, está Diego Yáñez, que es el segundo entrenador, está Javier Santos, que es un antiguo jugador de aquí Aranda, está Chomin, que es un antiguo jugador también y que ha sido director técnico del club en alguna ocasión, más luego hay un directivo que es José Guayo. Al final los 5 más yo intentamos hacer un seguimiento durante el año de todos esos jugadores que puedan interesar. Por un lado, viendo y repartiéndonos partidos de los distintos grupos en España, tanto de Primera Nacional como de Plata. Los de Asobal evidentemente los vemos todos, con lo cual eso lo tenemos controlado, y pues haciendo una pequeña base de datos puesto por puesto de jugadores que puedan ser interesantes. Y luego, yo siempre he hecho mucho seguimiento de los torneos internacionales de jóvenes, tanto juvenil como junior, tanto como los CESAs en España, como los campeonatos de España de clubes. ¿Por qué? Porque ahí al final estás viendo a la gran mayoría de jugadores con cierto nivel que puedan llegar. Os puedo poner ejemplos en el caso de David López, que vino, yo lo conocía de cuando él estaba con la selección valenciana, o jugadores que, en el caso por ejemplo de Vasco Teixeira, el portero portugués que ha venido este año, yo lo vi en el Mundial Juvenil jugando con Portugal hace 3 años. Es decir, y siempre vas pues haciendo una pequeña base de datos con los puestos, y a partir de ahí empiezas a hacer un seguimiento, tanto a nivel de ver partidos como a nivel de intentar conseguir estadísticas, a nivel de intentar conseguir información desde el punto de vista personal. No solo valoramos lo deportivo, valoramos cómo son desde el punto de vista personal, valoramos si son jugadores responsables y serios, o si por contra son jugadores que en un momento determinado pues puedan darnos un problema dentro del vestuario. Y creo que eso ayuda también a que luego el vestuario sea, como antes hemos hablado, como una auténtica familia. Pero sí que hay una labor muy 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 importante de mucha gente a la hora de buscar jugadores. Y también luego está el mundo de los representantes que te ofrecen jugadores. Hay representantes de no solo españoles sino extranjeros. Yo a mi móvil os puedo decir que cada semana me llegan bastantes ofrecimientos de jugadores de todo tipo de país, y al final tienes que ir haciendo un seguimiento de esos jugadores. Tienes que echar un vistazo, si ves que te cuadra, empezar a hacer un seguimiento. Siempre los representantes te suelen mandar los highlights de ese jugador, pero hay que empezar a ver partidos completos, ver si realmente es así, empezar a sacar toda la información, y a partir de ahí pues con esa base de datos establecemos un orden en cada uno de los puestos. Luego evidentemente ese orden se puede cumplir o no. ¿Por qué? Porque luego hay que aunar la cuestión económica.
podemos decir un jugador que sea maravilloso, pero quizá no tengamos posibilidad de traerlo porque lo que él demande como compensación económica no estemos en disponibilidad de dárselo. Entonces, pues bueno, luego viene la parte también de junta directiva, donde evalúan eso en función del presupuesto que tenemos, y todo eso, que es una labor muy, 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 muy intensa, de muchas horas de trabajo, pues al final creo que estamos intentando llevarla de la mejor manera posible. ¿Y qué importancia para ti, qué importancia le dais en el club, en el Villa Aranda, a la cantera? A tanto incluso escuelas, gente bueno, que no está ni en primero la ESO, que no tiene ni 12 años, como ya juvenil, que ya bueno, en el Villa Aranda hay un jugador, un portero, que está en el Villa Aranda, en el primer equipo, y es juvenil de primer año. ¿Qué Bueno, importancia pues le para dais mí ahí a tiene la cantera? mucha, y para mí el que haya gente de la casa involucrada en la primera plantilla creo que es muy, muy importante, porque al final es ese espejo y ese escaparate en el que se tienen que ver todos los jugadores de la base. Importancia mucha. De hecho, este año la propuesta fue traer varios entrenadores profesionales a la base. ¿Para qué? Para intentar dotarla de una seriedad, de un rigor. Eso no quiere decir que antes no lo pudiera tener, pero sí que cambiásemos el modelo y buscar un pequeño estatus. ¿Para qué? Para crecer desde abajo. ¿Qué ocurre? Que ese trabajo no se va a ver en un par de años. Ese trabajo pues se verá cuando los jugadores que a día de hoy son alevines empiecen a tener edad juvenil, y entonces es cuando realmente veremos si ese trabajo ha merecido la pena o no ha merecido la pena. Pero estábamos convencidos de que había que hacerlo y de que había que apostar por él. Y luego la pretemporada la hizo Pedro, que es el portero juvenil al que te referías, pero también la hizo Hugo Domínguez, la hizo Hugo Esteban y la hizo Miguel también. Miguel Blanco, con lo cual, bueno, 4 jugadores que están ahí, que son muy jóvenes, algunos de ellos de primer año, pero que evidentemente tienen que formar parte y tienen que empezar a vivir la experiencia de lo que supone entrenar con el primer equipo. Evidentemente es duro, hacer una pretemporada con el primer equipo tiene una alta exigencia por un lado de responsabilidad, de tener que asumir muchas horas de entrenamiento, una alta exigencia desde el punto de vista del cansancio y de ya evidentemente ir adquiriendo unos hábitos que evidentemente tienen que tener claros. Así es que importancia máxima, creemos que es vital que haya jugadores. Puede ser que algún año no haya algún jugador arriba, pues porque por nivel, si estás en Asobal, pues que no llegue, pero nuestra labor es intentarlo. Y para elegir o ver qué jugadores es posible subir, ¿tomas tú esa decisión o te dicen los entrenadores respectivos de su equipo, oye, echa un ojo a este que está ahí pues marcando mucho gol, que está jugando muy bien? ¿O esa decisión vas tú a un partido suyo y lo ves? Es decir, yo intento ver, quizá en el pabellón no me ven mucho, pero tenemos la ventaja de que puedo ver todos los partidos en casa por el sistema de cámaras que tenemos, y sí que intento ver partidos, pero luego también tengo una importante comunicación con todos los entrenadores, voy preguntando, voy en ese sentido conjuntamente con Diego Yáñez, que es el director técnico de toda la cantera, y con los entrenadores de la base intentamos establecer un poco qué opciones hay de cara a tirar de ellos. Evidentemente siempre el que mejor conoce a esos jugadores son los entrenadores que han pasado y que han estado todo el año con ellos, y evidentemente tengo en cuenta y muy en cuenta cuál es su opinión. Tú acabas de recalcar claramente la importancia de la cantera, aún así sea el Villa o de cualquier otro equipo, pero claramente se debe a la importancia que se le da el balonmano acá en Aranda, al Villa. Quería preguntar cómo tú harías para hacer más visible el balonmano a nivel nacional, porque en la mayoría del mundo se sabe que el deporte más conocido es el fútbol, el más internacional. ¿Cómo harías para que en otras ciudades o en otros pueblos se conociera mucho más el balonmano? Bueno, yo creo que el balonmano, y si hablamos de España, no se vende quizá como deberíamos. Yo
estado en países nórdicos donde el balonmano en invierno se ve incluso más que el propio fútbol. Es cierto que muchas veces por temperatura, al final ser deportes en sala, muchas veces tiene mucho más tirón, pero hay países del norte de Europa, países escandinavos, donde el balonmano está por encima del fútbol. O por ejemplo la liga alemana de balonmano está casi a la misma par desde el punto de vista de audiencias televisivas que el fútbol. Pero en España no estamos haciendo bien las cosas. Para empezar, no es fácil ver balonmano en abierto y muchas veces cuesta trabajo. Venimos de tener éxitos con todas las selecciones nacionales en europeos, en junior, no solo la absoluta, sino también la sub-21, la sub-19, también en chicas hemos sido campeones del mundo hace un año. Bueno, creo que deberíamos vender algo más el producto. Y además es que es un producto fácilmente vendible. Y la manera que yo haría es simplemente haciendo que la gente viera balonmano. Yo creo que cualquier persona que va a ver un partido de balonmano, aunque nunca antes haya visto un partido, creo que se va a divertir. Y ese al final es la mejor tarjeta de presentación que podemos darle a cualquier persona que quiera llegar al balonmano. Habría que abrir tema de televisión, por ejemplo este año esa pequeña apertura que hemos tenido para poder ver los partidos a través de la 8 Burgos creo que nos va a ayudar mucho, porque al final va a haber mucha gente de Aranda que vea el balonmano, que nunca haya ido al pabellón y que lo pueda ver en abierto. Creo que les va a hacer quizá llegar el día de mañana a venir a vernos, e incluso mucha gente de toda la provincia de Burgos que en un momento determinado pues nos pueda querer venir a ver. Así es que lo importante es que estemos en medios de comunicación, que estemos en redes sociales y que sigamos vendiendo nuestro producto. Y además creo que desde el gabinete de comunicación del club también se está haciendo una labor de visibilidad muy importante. Creo que está funcionando muy bien todo el tema de redes sociales, todo el tema de la retransmisión de partidos ahora, y creo que eso nos va a hacer que seguramente sigamos creciendo. Bueno, por contar una experiencia, yo hace 2 años, o sea, ya con el GPJ, con el grupo, fue la primera vez que vi el balonmano, porque a ver, yo vengo de Venezuela, y no se vive, por eso te digo, no se vive tanto el balonmano como en otros países. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque aunque no entendía nada, se sentía el calor de la gente, la familiaridad. Y fue una experiencia muy bonita que, a ver, que en mi opinión todos deberíamos intentar probar o ver el balonmano. ¿Y qué opinas tú de esos jugadores como Sergio Tobes? Fue un dado en la cantera, que ahora mismo está en Soria estudiando. Y eso, ¿cómo consideras tú eso de que te quiten, digamos, jugadores para que estén ellos estudiando, trabajando? ¿Y cómo opinas tú que tiene que ser ese trabajo ahí, un trabajo duro, porque es duro estudiar, mantener el deporte, además en un primer equipo como está él, en División de Honor Plata? ¿Qué opinas de eso, de el trabajo duro y los valores que hay que tener, la eficacia, la constancia Bueno, pues para mantenerse ahí? en primer lugar, el tema de Sergio, la verdad es que Sergio estuvo los 2 años de juveniles ya entrando en dinámica del primer equipo y además jugando minutos y creo que haciéndolo bien. De hecho, en la fase de ascenso tuvo minutos los 2 días, tanto el día de semifinales como el día de la final, con lo cual era una figura importante. A partir de ahí entiendo que en Aranda no hay universidad y que evidentemente creo que la formación es indispensable y es vital a día de hoy. Me da igual que fuera fútbol y que haya más dinero y que los jugadores puedan ganar más dinero. Yo creo que la formación no está reñida y además es totalmente necesaria. Hablabas de esfuerzo y de sacrificio. Conozco infinidad de casos de jugadores de balonmano que han sido internacionales juvenil, internacional junior, después convocados con selección española, y conozco por ejemplo un caso que terminó carrera de medicina y está ahora compatibilizando en el Barça su especialidad en el MIR en Barcelona con jugar en el primer equipo del Barça. Creo que se puede hacer. Evidentemente hay que renunciar a cosas. No se puede tener todo en esta vida. Si yo quiero todos los fines de semana estar de fiesta, si yo quiero todos los fines de semana irme a hacer rutas andando con mis amigos al campo, quiero jugar a balonmano y quiero estudiar, pues seguramente no voy a tener tiempo para todo. Pero creo que en esta vida, si te organizas, sí eres capaz de conseguir al final todo eso que te propones.
Puede ser que a lo mejor no sea en una carrera en 4 años, pero si estoy jugando a balonmano y en vez de en 4 años la saco en 5, pues oye, la he sacado en 5, pero he podido compatibilizar jugar a un deporte profesional y a la vez el estudiar y labrarme un futuro. El balonmano no tiene unos sueldos excepcionales muy grandes. Todos van a tener que buscarse la vida el día de mañana como trabajadores en algún ámbito. La carrera de un deportista, aunque ahora se suelen alargar un poco más, pero rara vez llegan a más de 35 años y a partir de ahí queda toda una vida para tener distintas experiencias laborales y para dedicarse a lo que cada uno haya decidido estudiar. Y que un jugador compagine el ya estar en un equipo profesional como es el Villaranda con trabajar, ¿tú crees que eso afecta al rendimiento o no? Bueno, ¿O yo que creo que sí lo pueden afecta compaginar? desde el punto de vista de horas y de cansancio. Yo creo que a todo se puede acostumbrar uno y puedes adaptarte, pero en los casos que tenemos ahora mismo en la plantilla, al final son jugadores que dedican menos tiempo de entrenamiento que sus compañeros porque hay algunas sesiones de mañana en las cuales ellos no pueden estar. ¿Se puede hacer? Sí. Quizá no sea la mejor manera de hacerlo, pero evidentemente se puede hacer y aquí asumimos que es así, que son jugadores que tienen ya su entorno profesional e intentamos llevarlo de la mejor manera posible. Bueno, yo estaba pensando cómo te sientes en el Villa. O cómo ves tu futuro o el futuro del equipo del Villa. Si te sientes cómodo, si tienes algunos otros planes a mayor o si quieres llevar mucho más el Villa a una mejor posición. Bueno, en cuanto a lo que me encantaría que le ocurriera al Villa de Aranda es que consolide su estancia en Liga Sobal, que sea un equipo que no esté solo peleando por mantenerse cada año, sino que cada año tenga una mejor estructura y una plantilla consolidada con el objetivo de que pueda aspirar a cotas superiores. Yo creo que Aranda, por cómo vive el balonmano, creo que se merece tener un equipo así. Y en cuanto a mí, soy consciente de que tengo por delante un par de años con mi excedencia, que a partir de ahí tendré que decidir qué hago, si me incorporo nuevamente a mis funciones de funcionario en administración local o si continúo dedicándome al deporte. Como me tomo casi todas las cosas en esta vida, es una decisión que tomaré cuando llegue el momento. No, a día de hoy no me preocupa, a día de hoy intento disfrutar lo que hago día a día y cuando llegue el momento, pues igual que cuando nos sentamos para reflexionar si venía al Villa Aranda, pues nos sentaremos y reflexionaremos sobre lo que hacemos. Pero eso teniendo en cuenta que la vida de los entrenadores no se puede pensar muy a largo plazo, porque al final siempre somos la figura más endeble en las plantillas de los equipos. ¿Por qué? Porque lo más sencillo cuando un equipo no rinde es evidentemente cambiar de entrenador y eso hay que asumirlo. Está así establecido, es parte de este juego y hay que llevarlo con naturalidad. Oye, si las cosas van bien, pues seguramente que voy a tener ofrecimientos y si las cosas no van bien, pues seguro que tengo opciones de que me cesen y que se termine mi vinculación. Pero hay que verlo con naturalidad. Esto es deporte, como decía antes, unas veces se gana, otras veces se pierde y hay que asumirlo. Y luego, pues sí, es cierto que me gustaría pues tener alguna experiencia también, incluso a nivel internacional. He tenido algunos ofrecimientos de poder salir al extranjero. Hasta el momento no me he decidido a dar el paso, pero bueno, quizá no me importaría tener alguna experiencia en ese sentido. No sé cuándo ni de qué manera, tampoco me lo planteo, pero bueno, si el día de mañana surge alguna cosa, pues bienvenido sea. Pero y como me decías al principio, si mi futuro es seguir ligado al Villaranda, estoy feliz, pues por tanto, por mí sería maravilloso. Bueno, y ya para terminar, me gustaría pedirte algún consejo para estos jóvenes que su sueño es llegar a un primer equipo, llegar a formar parte de la élite de algún deporte, no solo el balonmano, sino puede ser del fútbol o, bueno, sí, de cualquier otro deporte. ¿Algún consejo para ellos, no solo físicamente de entrenar, sino tema valores, tema esfuerzo? Evidentemente, ¿Algún poder consejo? llegar a entornos profesionales no es gratis. No es gratis. Evidentemente, siempre requiere, pues, evidentemente, esfuerzo, sacrificio. Mira, he tenido la suerte de convivir en varias concentraciones con la selección española juvenil
en los CAR. He estado tanto en la Blume en Madrid como en el CAR de Sierra Nevada, y allí he visto deportistas de altísimo nivel, campeones del mundo, campeones de Europa, profesionales de altísimo nivel de todo tipo de deportes, de atletismo, gimnasia rítmica, natación, bueno, de todos los deportes que podamos ver. Y era curioso que es gente que vive en un CAR durante todo el año, que tienen varias sesiones de entrenamiento diarias, aunando en muchos casos 6-7 horas de trabajo diario, y muchos de ellos a la vez están desarrollando alguna carrera académica, están haciendo alguna función. Y es gente que lo lleva con toda naturalidad. Eso evidentemente tiene sacrificios. Quizá el balonmano no sea tan sacrificado como esos deportes individuales que muchas veces se exige más, pero también hay que tenerlos. Lo primero es constancia. Constancia, tener claro qué es lo que quieres hacer. Si quieres ser profesional de balonmano, tienes que comportarte como un profesional de balonmano y tienes que tenerlo en cuenta. Aparte de la constancia, ambición. Yo creo que en esta vida tenemos que ser ambiciosos. Siempre hay una charla de Tony Nadal que habla de que por muchas ganas que se le eche, un jugador no va a ser el número uno del tenis porque sea la persona que más ganas le eche. Pero es cierto que si tiene talento y no tiene ambición, no tiene sacrificio, no tiene coraje, difícilmente va a llegar. Solo con ganas no vale, hay que tener el resto de cuestiones, pero sí que es importante que esas ganas ayuden, porque si no, no van a llegar. Así es que importante el sacrificio, importante el comportamiento e importante la ambición. Pues muchísimas gracias por darnos este tiempo, darnos esta charla. Y Sí, pues, yo creo que estamos, muchísimas gracias, es un regalo que estuvieras aquí, que hubieses pasado por el escenario. Y ya te veremos por el Villa. Bueno, pues por mi parte agradeceros que me hayáis invitado, he estado muy muy a gusto, yo creo que en ese sentido ha sido un rato muy ameno para mí, me lo he pasado muy bien con vosotros. Seguir invitándoos a que no dejéis esta labor. Yo creo que el que podáis entrar en todo tipo de temas de la sociedad andina creo que es un gustazo, y al final que utilicéis este podcast creo que merece mucho la pena. Así es que os doy la enhorabuena, felicidades, y a seguir con este trabajo.